Hoy vamos a sumergirnos en uno de los procesos pero más fascinantes de la biología, el increíble viaje que hace nuestro sistema circulatorio desde que estamos en el útero hasta que damos el primer llanto. Es literalmente una transformación radical que ocurre en cuestión de segundos. Y todo arranca con una pregunta que suena casi a un acertijo. A ver, si los pulmones de un feto no están respirando aire, ¿cómo es posible que el corazón y todo el cuerpo reciban oxígeno? Bueno, la respuesta está en un sistema que fue diseñado de una forma súper ingeniosa y que se vuelve obsoleto justo en el instante en que nacemos. Para entender esta maravilla, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero, vamos a ver cómo se construye la bomba cardíaca. Después, exploraremos cómo es la circulación antes de nacer. Luego, analizaremos el momento clave, el gran cambio con la primera respiración. Y finalmente, veremos qué pasa cuando ese atajo persiste y cuál es su clínica. Nuestro viaje empieza en las primerísimas semanas de gestación. El corazón no aparece de la nada con sus 4 cámaras, no para nada. Su origen es mucho más humilde. Fíjense, apenas a los 22 días, lo que serán los futuros primordios cardíacos se fusionan y forman un simple tubo. Pero este tubo no se queda así. Durante la 4ª semana empieza a doblarse, a plegarse sobre sí mismo en un proceso de torsión que es fundamental para empezar a darle su forma. Y ya entre las semanas 4 y 7 ocurre la magia, la atavicación. Empiezan a crecer paredes internas que van a dividir esta estructura única en las 4 cámaras que todos conocemos. Entonces, para ponerlo en limpio, el proceso es así. Primero, fusión para crear el tubo. Segundo, plegamiento para empezar a posicionar las futuras cámaras. Tercero, el crecimiento de unas estructuras clave llamadas almohadillas endocárdicas, que son como los ladrillos de esta construcción. Y finalmente, la atavicación que separa el lado derecho del izquierdo. Es una verdadera obra de ingeniería biológica. ¡Impresionante! Muy bien, ya tenemos el corazón formado. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo funciona en un ambiente acuático, donde la fuente de oxígeno no son los pulmones, sino la placenta? Miren esta imagen. Es básicamente el mapa de la circulación fetal. La sangre rica en oxígeno que vemos en rojo no viene de los pulmones, viene de la placenta a través de la vena umbilical. Todo el sistema está diseñado para una misión principal: llevar esa sangre oxigenada a los órganos más importantes, como el cerebro y el propio corazón, evitando a toda costa un circuito pulmonar que todavía no es funcional. ¿Y cómo logra esto? La clave está en los shunts o cortocircuitos. Imaginen que son como atajos o desvíos inteligentes en una autopista. En el feto, los pulmones están llenos de líquido, sus vasos sanguíneos están súper contraídos, y eso crea una resistencia altísima. Sería totalmente ineficiente y hasta dañino intentar bombear toda la sangre a través de ellos. Los shunts son la solución perfecta a este problema. Son 3 los protagonistas de esta historia. Primero, el ductus venoso, que permite que una parte de esa sangre oxigenada de la placenta se salte el hígado y vaya directo a la vena cava inferior. Segundo, el foramen ovale, que es como una puertecita entre las aurículas derecha e izquierda, que deja pasar esa sangre oxigenada directamente al lado izquierdo del corazón para que se bombee al cerebro. Y por último, el ductus arteriosus, que conecta la arteria pulmonar con la aorta, desviando la sangre que bombea el ventrículo derecho lejos de los pulmones. Ahora, miren este diagrama, porque lo realmente interesante es cómo se distribuye el trabajo. A diferencia de un adulto, donde los ventrículos trabajan en serie, uno después del otro, en el feto trabajan en paralelo. Y el ventrículo derecho es el que manda, maneja 2/3 del gasto cardíaco total. ¿Pero a dónde se va toda esa sangre? Este número lo dice todo. Un impresionante 59% del gasto cardíaco combinado es desviado por el ductus arteriosus desde la arteria pulmonar directamente hacia la aorta descendente. Es la prueba definitiva de que el sistema está diseñado para una cosa: evitar los pulmones. Y así, este sistema funciona a la perfección durante 9 meses. Pero entonces, llega el momento del nacimiento, y todo este diseño, toda esta arquitectura, tiene que cambiar. Y tiene que cambiar en un instante. Se corta el cordón umbilical, se pierde la conexión con la placenta, y de repente el recién nacido se enfrenta a un mundo completamente nuevo.
Un único acto fisiológico está a punto de desmantelar por completo todo el sistema fetal. Ese primer llanto, esa primera bocanada de aire, es el interruptor. En el momento en que los pulmones se expanden por primera vez, se desencadena una cascada de eventos hemodinámicos que van a reconfigurar toda la circulación. Y aquí está la clave de todo el asunto. Antes de nacer, la altísima resistencia pulmonar hacía que las presiones en el lado derecho del corazón fueran mayores que en el izquierdo. Pero con la primera respiración, la resistencia pulmonar se desploma, cae en picada. De repente, muchísima más sangre fluye a los pulmones y regresa a la aurícula izquierda, lo que aumenta dramáticamente la presión en el lado izquierdo. Esta inversión del gradiente de presión es lo que provoca el cierre de los shunts. Y esto lo ilustra a la perfección. A la izquierda vemos el ductus arterioso funcionando como ese atajo vital. A la derecha, con los pulmones ya expandidos, pasan dos cosas clave. El aumento de oxígeno en la sangre y la caída de unas sustancias llamadas prostaglandinas, que lo mantenían abierto, hacen que el músculo del ductus se contraiga, iniciando su cierre. Y así, en ese momento, nace el sistema en serie del adulto. Pero bueno, ¿qué pasa si este cierre, que es tan crucial, no ocurre? ¿Qué sucede cuando ese atajo fetal simplemente se niega a desaparecer? A esto se le conoce como conducto arterioso persistente, o CAP, y ahora, como la presión en la aorta es mucho más alta que en la arteria pulmonar, el flujo de sangre se invierte, va en la dirección opuesta al shunt fetal, de izquierda a derecha, o sea, desde la circulación sistémica, de vuelta hacia la circulación pulmonar. Hay varios factores que predisponen a esta condición. La prematuridad es, sin duda, el más importante, porque el ductus de un bebé prematuro es menos sensible a las señales de cierre. La hipoxia, o sea, la falta de oxígeno al nacer, también impide esa contracción, y ciertas condiciones como infecciones congénitas o incluso vivir en grandes alturas pueden hacer que se mantenga abierto. Las consecuencias de este atajo persistente pueden ir desde algo que se encuentra por casualidad en un examen hasta una insuficiencia cardíaca grave. La fisiopatología sigue una lógica bastante clara. Es una cadena de eventos. Primero, el flujo de la aorta a la arteria pulmonar inunda los pulmones, causando sobrecarga de volumen e hipertensión pulmonar. Al mismo tiempo, se le roba sangre a la circulación sistémica, lo que puede causar una baja perfusión a otros órganos vitales. Y a largo plazo, el daño en los vasos pulmonares puede ser tan severo que la presión pulmonar supera a la sistémica, invirtiendo de nuevo el shunt y causando el temido síndrome de Eisenmenger. Es importante recalcar que el cierre no siempre es instantáneo. Sin embargo, clínicamente se considera que si el flujo a través del ductus sigue ahí, pasados los 3 primeros días de vida, ya estamos hablando de una condición patológica que necesita atención. Entonces, para resumir los puntos cruciales que nos tenemos que llevar, la circulación fetal es un sistema en paralelo con atajos para evitar los pulmones. La primera respiración lo cambia todo, invierte las presiones y cierra esos atajos. Cuando el ductus arteriosus no se cierra, se produce un shunt de izquierda a derecha que sobrecarga y daña los pulmones. Entender esta transición es absolutamente fundamental en pediatría y cardiología. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? La adaptación circulatoria es asombrosa, casi un milagro, pero es solo una pieza del rompecabezas. Pensemos en el sistema renal, el digestivo, el que regula la temperatura. Todos tienen que ejecutar una transición igual de perfecta en el momento de nacer. Un verdadero milagro de la fisiología.